Bueno, gracias por estar con nosotros a través de Sol 106.5, la más interactiva, una emisora de RCC Media. Gracias por estar con Sábado de Consultas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Sol FM, y puedas enterarte de todo el contenido súper variado que tenemos para ti en este emporio digital de emisoras más importantes y de mayor alcance de toda la República Dominicana. Miren, tenemos para hoy la entrevista. Como esto es un programa de consultas de salud, tenemos acá a la doctora Pamela Félix, cardióloga, internista y psicocardióloga, con quien abordaremos un tema súper importante, que es la psicocardiología, relación, mente y corazón. Atención las personas que no manejan sus emociones. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, equipo, ¿qué tal? Todo en orden, doctora. Contentísima de que nos acompañe en esta entrega de hoy. Y yo agradecida de la invitación a su programa el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Doctora, de entrada nos gustaría saber esa especialidad de la psicocardiología, porque para nadie es un secreto de que se habla de psicólogos, psiquiatras, pero nunca había escuchado psicocardiología. ¿Qué es? Para poner en contexto a nuestros oyentes antes de entrar directamente a nuestro tema de hoy. Así es. La psicocardiología tiene un abordaje integral tanto desde el cardiólogo como desde el psicólogo, abordando esos aspectos psicosociales que llevan a la aparición de enfermedades cardiovasculares, y a su vez también trabaja con esas secuelas mentales que dejan los eventos cardiovasculares en los pacientes. A diferencia de una consulta sola de cardiología o una consulta sola de psicología, este es un abordaje híbrido que se hace entre un cardiólogo y un psicólogo, ¿no? Tratando de ver el paciente de una manera más global, más integral, como dije al inicio, no solamente desde una perspectiva la más tradicional, que es la biomédica, sino desde una perspectiva biopsicosocial. Somos un componente biológico, un componente psicológico y un componente social también. Pero estaba buscando frases, doctora Pamela, con relación a la mente y el corazón, y me llama la atención esta frase, a ver si usted me la puede descifrar, que dice que a veces la mente y el corazón van por caminos separados, y dicen que el camino más largo es el que va del corazón, de la cabeza al corazón. Pero si ese camino es tan largo, a veces lo que le hace mal a la salud del corazón. Porque si tú tienes unos malos pensamientos, van a caer al corazón o el corazón te va a explotar, como estamos viviendo ahora en este mundo, no solamente en la República Dominicana, con relación a la salud mental. Esta salud mental que tiene que ver con la cardiología y tiene que ver con la psicología, es lo que está como ayudando a que haya más Infarto. Más eventos. Más eventos cardiovasculares. Así es, Marta. Como usted dice, es importante que entendamos que nuestra mente está conectada con todo nuestro cuerpo. En este caso vamos a hablar con su conexión con el corazón. Y es importante que sepamos que así como cuidamos qué comemos, el ejercicio que hacemos, el peso, el sueño, el alcohol, el cigarrillo y demás, también debemos cuidar nuestras emociones, porque tanto nuestras emociones positivas van a tener una repercusión positiva en nuestra salud mental, así como también emociones, pensamientos, sentimientos negativos. Está descrito por la evidencia científica, siempre digo, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, que pueden tener una repercusión a nivel de nuestro sistema cardiovascular. Entonces es importante que sepamos que hoy en día incluso las guías clínicas, los científicos, los estudios médicos están dirigidos a no solamente enfocarnos en ese paciente que va a la consulta y debemos darle las recomendaciones pertinentes de un adecuado estilo de vida y lleves esta receta, sino ver qué estresor psicosocial tiene este paciente que tengo al frente en consulta que amerite una intervención, un trabajo. Porque hay pacientes, no sé si quizás tienen una persona cercana que se está tomando su tratamiento, pero igual sigue con síntomas, o este paciente esa presión no se controla. Entonces, en este momento yo debo ir más allá de simplemente preguntarle, ¿se está tomando la pastilla? Y preguntarle al paciente qué pudiera estar pasando en su día a día. Porque muchas veces cuando vemos a ese paciente en la consulta que la presión no se controla, que te habla de un eterno dolor de pecho y tú le has hecho todos los estudios habidos y por haber y están normales, entonces el paciente, yendo un poquito más allá, como yo siempre digo, pues está pasando por un divorcio,
tiene un estrés laboral importante, como todos hemos tenido algún momento en la vida un jefe un poquito complicado. Este paciente está pasando por una situación económica, incluso la parte socioeconómica, ese estrés está descrito que puede detonar eventos cardiovasculares, infartos, eventos cerebrales. Entonces es importante que sepamos que hay una conexión estrecha. La frase habla de algo largo, pero yo diría que es más estrecho de lo que nos podemos imaginar, de esa relación que existe entre nuestra mente y nuestro corazón. Me llama mucho la atención esa explicación, me ha dejado en shock y lo he extrapolado con personas, es decir, que son hipertensas y han agotado todo eso. Han ido a la emergencia o han llamado al cardiólogo. Mire, doctor, que la pastilla que usted me dio no me está haciendo efecto, me subió la presión, y se le pregunta, oye, el doctor le dice, pues venga, pues entonces coja la mitad si se le está bajando mucho. O haga esto. Pero al yo saber ahora que hay una psicocardióloga, me va a hacer preguntas más allá de mi problema del corazón. Así es. Porque no es posible realmente que tú tengas que ir o llamar y que te sienta. Y una pregunta que nosotros como, ¿cómo se llama lo que son a los hipertensos? Al principio, cuando se nos diagnostica, estamos con un aparato siempre. Sí. Para ver cómo está. Claro. ¿Qué efecto hace esto? Justo, mi es importante orientar al paciente, porque es común eso que usted dice, Marta. El paciente te llama y te dice, doctora, me he tomado la presión hoy 8 veces en el día. Sí. Yo le digo, oiga, lo que vamos a hacer. Sí, es importante y debemos saber que es algo normal. Digamos que al inicio de la etapa, cuando diagnosticamos una hipertensión en el paciente, tiene miedos. Y ahí vamos a la parte psicológica del paciente. Miedos, expectativas, una visión de la vida, su visión personal, por así decirlo. Entonces, es normal que este paciente pues tenga una especie de ansiedad por la enfermedad y te va a decir que se toma la presión 8 veces. Tú le vas a recomendar que puede ir reduciendo, si no hay ninguna razón por lo cual él amerite tomarse la presión tantas veces, que lo vaya reduciendo a una vez diaria y después semanal, porque también el tomarse la presión siempre puede llevar al paciente a que si no se toma la presión entiende que no está bien. Si no ve los numeritos, no valida que todo está bien. Entonces, esto es algo de doble vía, donde siempre escuchamos al paciente, pero estamos aquí para darle las recomendaciones del lugar. Doctora, usted dijo algo muy importante al inicio de la conversación y es de que muchas veces nosotros nos angustiamos por estar visualmente bien, pero no nos exteriorizamos para ver de qué forma está en coincidencia nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles son esos factores que influyen en un paciente hipertenso y está sometido a mucho nivel de estrés? Así es. Cuando vemos un paciente en la consulta que tiene hipertensión, que es uno de los diagnósticos más comunes, yo siempre trato de explicarle, imagínese una mesa con varias patas, y así le explico. Y digamos que cada una de esas patas son lo que voy a enumerar a continuación. El nivel de sal que usted ingiere, si usted está en sobrepeso u obesidad, digamos, cómo usted duerme. El sueño es un factor de riesgo cardiovascular y cabe destacar que hay que decir que debemos dormir promedio 8 horas, ni menos de 6 ni más de 10. Hablamos del alcohol, del cigarrillo, del vape, de la juca, incluso también la ingesta de azúcares, de carbohidratos. Todo esto es importante. El ejercicio también, porque un paciente que solamente se tome su tratamiento es un paciente que si no hace todo lo que yo antes mencioné, probablemente esos niveles tensionales no se controlen. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y por último y no menos importante, vamos a hacer aquí un acápite a la parte psicosocial, esos estresores, niveles de estrés, niveles de ansiedad, niveles de depresión, incluso el tipo de personalidad, pacientes que manejan mucha ira, que son hostiles, que son workaholics, o aquellos pacientes lo contrario, que manejan mucha tristeza, que no expresan bien las emociones, son pacientes que vemos un deterioro de su salud cardiovascular. Y digamos, hablando del estrés que me lo preguntabas, Denisa, ¿qué hace el estrés? El estrés me va a elevar el cortisol. El cortisol, esa famosa hormona del estrés, pues me va a elevar los niveles tensionales, la frecuencia cardíaca, los valores de glicemia, los valores de colesterol, y por eso un paciente que está estresado, vemos que la presión le sube, la frecuencia le sube, incluso puede tener dolor de pecho, falta de aire. Y muchas veces cuando vamos a la parte de un paciente que está normal, que no tiene la presión alta, el simple hecho de tú estar estresado, pudiera ser la causa de esa falta de aire que tú refieres y que todo está bien cuando tú ves un paciente en consulta o pacientes que tú ves que sienten eternamente palpitaciones y realmente todo está bien, el electro, el holter, el eco, la prueba de esfuerzo, todo en consulta. Y cuando vemos detrás, lo que caemos en lo que mencionábamos al principio, altos niveles de estrés o ansiedad o incluso pasando por una depresión, entonces es importante tener eso en cuenta. Bueno,
Doctora, interesantísimo todo lo que usted acaba de decir. Estoy seguro que nosotros los que estamos aquí, que no pasamos de 20 años, Bien, nos bien. identificamos, Le gustó eso, Excelente. Marta. nos identificamos Le cambió el con semblante. todo lo que usted dijo, porque hasta yo, pues yo soy muy workaholic. Workaholic, para edificar a los oyentes, es persona adicta al trabajo. Exacto. Lo que pasó hoy con la madre y la niña en Moca, ¿qué usted entiende que pudo haber ocasionado que la madre reaccionara de esa manera con esa menor? Digamos que obviamente este caso de esta madre, que lamentamos el suceso, puede ser mejor abordado por un profesional de la salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra en materia, que es el que está capacitado para ello, pero digamos que muchas pueden ser las hipótesis, no tenemos un paciente al frente para poder evaluarlo, pero por mencionar algo pudiéramos trabajar o mencionar el tema del manejo de la ira en esta ciudadana, por poner un ejemplo de las muchas razones que pudo ocasionar este comportamiento. Nelia. Doctora, la semana pasada a mí me llamó la atención que 3 miembros de una familia sufrieron un infarto. ¿A qué usted cree que se deba a eso? 3 miembros. Ajá. Es importante, como siempre digo en los medios, porque es donde uno puede llegar a la mayor cantidad de población. Todo lo que suena como un infarto, muchas veces hay que tomarlo con pinzas, porque a todo dolor de pecho en buen dominicano le achacan un infarto. Y hasta que no tenemos una autopsia, no podemos confirmar que haya sido un infarto. Y muchas veces, digamos que de cada 10 supuestos infartos, hay que ver a cuántos se les estudia realmente a ver si fue un infarto o no. Muchas veces se queda, no, le hizo un dolor de pecho, entonces fue un infarto y murió por eso. Entonces, a veces la misma prensa pone tenso a la población porque tú dices, todo el mundo se está muriendo. Y por ahí vienen las múltiples razones de por qué la vacuna, ¿verdad? De por qué no estamos muriendo. Entonces, es importante saber que si bien es cierto que si el pecho duele puede ser un infarto, hay otras causas de muerte que no solamente vienen desde el punto de vista cardiovascular. Y no conozco la edad de esos 3 individuos de la familia, pero a veces dicen, pero personas jóvenes, qué raro, puede ser que no sea esto. Siempre digo, juventud no es sinónimo de salud. De divino tesoro, ya ese tesoro así es. No es de oro. Hay que tenerlo. ¿Cómo que no? Sí y no, ¿verdad? Sí y no, correcto, sí y no. Las cosas se toman con pinzas y hay que tenerlo muy en cuenta porque hoy en día las enfermedades cardiovasculares que veíamos en pacientes mayores, en el abuelito, que uno decía, no, eso es enfermedad que le va a dar a mi mamá, la estamos viendo en pacientes jóvenes con infartos, pacientes jóvenes con los colesteroles elevados, con factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, mucho estrés. Los mismos, ¿verdad? Las mismas redes sociales, este estrés que nos lleva. Entonces, cuando tenemos enfermedades a más temprana edad que lo que veíamos algunas décadas anteriores. Esos pacientes, doctora, que hay una hipótesis de que luego de algunas vacunas contra el COVID-19 ha generado muchos infartos, principalmente en jóvenes. ¿Usted entiende, bajo su mejor parecer y su experiencia como profesional, que esos casos han pasado por la misma vacuna, por los componentes químicos de la vacuna, o porque esos jóvenes no llevan una vida tan suave, llevan una vida muy acelerada? Creo que te voy a responder esa pregunta, Derek, como con 2 preguntas al aire y todos vamos a autoanalizarnos. Claro. Primero, ¿desde cuándo nos estamos vacunando? Nosotros nos estamos vacunando desde pequeños. Desde pequeño. Y hemos visto un comportamiento parecido con todas esas vacunas que nos pusimos desde pequeños a la actualidad, probablemente no. Es decir que, si bien es cierto que esto es una vacuna nueva, que todavía hay mucho que estudiar en la misma, nos estamos vacunando desde pequeños. Y a esas vacunas no se le adjudicó tanto como se le ha adjudicado a esta, eso es lo primero. Y lo segundo, un segundo comentario, tanto a nosotros aquí como a nuestro público, para reflexionar, ¿cuándo fue la última vez que usted se hizo un chequeo cardiovascular? Que usted fue a una consulta, fuera de la barbería y del salón que vamos semanal, ¿verdad? Exacto. Un chequeo cardiovascular para ver cómo están tus niveles de presión arterial, tus niveles de colesterol, de glicemia. Todo esto es importante porque muchas veces decimos, él era muy joven, pero ese joven podía tener un factor de riesgo latente que no se haya diagnosticado porque nunca se hizo un chequeo porque era joven. Entonces, todos estos eventos cardiovasculares que están ocurriendo últimamente, si bien es cierto que existen hipótesis, pero muchas veces hay que ver el individuo de manera individualizada, valga la redundancia, y saber que muchas veces hay situaciones que están ahí y no sabemos que están porque no nos chequeamos. Reiteramos que conversamos con la doctora Pamela Félix, quien es cardióloga, internista y psicocardióloga. Estamos abordando el tema de la psicología o la psicocardiología con relación mente-corazón. Es tiempo de que nuestros oyentes se sumen a esta conversación, así que vamos a colocar nuestros contactos para que
Hagan la consulta con la doctora, recordando que aquí en Sábado de Consultas, su consulta, valga la redundancia, es gratis. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Retornamos. Bueno, y de Quedó. entrada. Pero usted cree que los oyentes de aquí no nos pero escuchan? nada, buenas tardes, que no Se sabe desde cayó dónde. la llamada. Dele, Marta, con su consulta. Se cayó. Bueno, hablaba la doctora, le contestó a Derek una respuesta con 2 preguntas inminentes. Ahora, yo le pregunto, doctora, nosotros nos hemos acostumbrado a decir, no porque yo heredo eso. Yo heredo la hipertensión porque mi mamá es hipertensa, mi abuela fue hipertensa. Y siempre traigo a colación una frase que nos dijo una doctora, no, nosotros heredamos los malos hábitos. Entonces, en ese sentido, la psicocardiología está confirmando eso, una parte de malos hábitos del ser humano. Así es. Digamos, como siempre le explico a mis pacientes, somos genética y medio ambiente. Y nuestro comportamiento, si bien es cierto que vamos a heredar una hipertensión, una diabetes por parte de la abuela y la mamá, y yo probablemente puedo tenerla, sabemos que si llevamos un adecuado estilo de vida, probablemente yo no llegue a esa hipertensión, porque mamá y abuela eran obesas, yo hago ejercicio todos los días, como bien, consumo poco alcohol, no fumo, duermo bien, entonces es menos el riesgo de yo llegar a esa hipertensión hereditaria, por así decirlo. Y le hago la pregunta a colación por lo que había dicho, doctora, de que estos jóvenes que le endilgamos la muerte a la vacuna y eso, mira, tan joven, usted decía, nunca fue al médico. O un joven que debute con presión alta. Ahora, ¿qué problema puede tener ese joven? ¿Qué está consumiendo? Puede ser algún alimento dañino o consumiendo un vapor o una juca. Así es, o una dieta rica en grasas, azúcares y sal. Entonces, eso es un cóctel para que inicie la aparición de esa hipertensión, de esa placa de grasa en las arterias, y por ahí vienen los eventos cerebrales y cardíacos. O sea que es importante tener eso en cuenta. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes, habla Primitiva, estoy viva. Primitiva desde La Romana, saluda a todos los oyentes de allá. Un abrazo para usted, el pueblo dominicano, y a la... Siempre yo digo que a esta hora, con tanto sol y ella está ahí para llevarle luz y al pueblo dominicano en cuanto a la salud, que es lo más importante. Doctora, hay un abrazo para ustedes, por favor. Ay, Muchas gracias, lo estaba esperando. Sí, pero ven acá. Doctora. Hello. Sí, estoy aquí. Sí, doctora. le escuchamos. La pregunta primitiva, Sí, la doctora claro, Pamela. claro, sí, que me estoy bloqueando. Doctora, ¿qué es lo que más daño le hace al corazón? En lo que uno come, bebe, lo que uno no hace. Y me gustaría que usted me describiera la palabra hipertenso. Gracias. Hipertenso. Bien, vamos a empezar por su primitiva, por su última pregunta. Hipertenso es todo paciente o ciudadano que tiene la presión elevada. Bien, nuestra presión arterial, la presión de nuestras arterias, debe tener unos valores promedio que digamos que es la normalidad. Ya cuando esos valores de la presión arterial se elevan por encima de cierto número, entonces hablamos de hipertensión. Hipertensión es presión alta en buen dominicano. Bien, entonces, digamos que ya respondiendo a su primera pregunta, como yo siempre digo, tratar de tener una dieta balanceada, con poca sal, pocos azúcares, los carbohidratos, reducir el número de calorías y aumentar siempre que se pueda la ingesta de frutas y vegetales. Ahora bien, cuando hablamos del peso es importante. Hay pacientes que se sientan en una consulta y tú lo ves, tú dices, este paciente es obeso. Cuando tú le preguntas de qué usted sufre, te dice, de nada, soy una persona sana, gracias a Dios. Y yo le digo, mire, no digo yo, pero esta pantallita que lo pesaron ahí afuera dice que por su índice de masa corporal usted está en sobrepeso u obesidad y ya eso es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces el paciente, yo le digo, si bien es cierto que usted entró a esta consulta diciendo que no sufría de nada, ya usted va a salir sabiendo que es obeso o que está en sobrepeso. El ejercicio es importante, aunque usted no sufra de hipertensión, hacer ejercicio 3 a 5 veces a la semana. Ya dije del sueño, tratar de dormir promedio 8 horas. El alcohol. Muchas personas
aparentemente sanas o que no tienen ningún factor hereditario, llegan a tener una hipertensión, un infarto, digamos enfermedades cardiovasculares, porque su consumo de alcohol es abundante. Hay un promedio de alcohol a la semana, es importante decir este número aquí, ¿verdad? Ajá, ¿cuál es? ¿Les interesa el numerito? Sí, el número. Derek, ¿verdad? 100 gramos a la semana. ¿De qué? ¿De qué? De alcohol. Eso es una copa de esa vino. es la- Profesora. Es una Derek se copa de está vino. quejando No, porque pero- Derek sabe muy bien qué significa 100 gramos de alcohol. Digamos que esos 100 gramos se dividen en unas 8 a 10 bebidas, dependiendo el porcentaje de la copita de vino, de la latica de cerveza. Ajá. Pero eso es lo que usted debe ingerir de alcohol a la semana siendo un individuo sano. Pero Eso que- es social, eso es Espera. 100 gramos. Vamos, Elisa. Doctora. Nos vamos a quedar con 100 el alcohol. gramos. Ella no es Olga Fernández que habla de vino. No. 100 gramos, 100 gramos. dependiendo de lo que nosotros consumamos. Ajá. Vamos a suponer. semana. Ok, No en un día. ya voy. A la semana. Vamos a Oh. suponer Vamos. que una persona como yo que ama el vino, ¿cuántos son esos 100 gramos? Vas a dividir esos 100 gramos, si te gusta el vino y solamente vas a ingerir vino, ¿cuántos gramos vendría siendo? Una copita de vino aproximadamente tiene entre 8 y 14 gramos, dependiendo del tipo de vino, el grado de alcohol. Ajá. Es decir, como yo le digo al paciente, si usted se sienta y se toma 4 jumbo de una sentada usted solo, ya usted, por pasó ejemplo, los Eso es avaricia, usted ya, son, eso es 300, avaricia. son 300 de una sentada, entonces usted está sobregirado ese día, ya usted consumió lo que le tocaba la semana. Atención, Entonces, país. es importante porque si bien es cierto que vamos a también a mencionar, el vino tiene efectos positivos Claro. por el polifenol, Por eso yo es solo tomo barato y vino. barato está. efectos Bueno, ¿qué positivos hace? en la salud Pero no 3 cardiovascular. botellas. Exacto, no, como dice Marta, no 3 botellas, porque hasta lo mucho Dios lo ve. Entonces es importante saber que el alcohol en cantidades reducidas no va a ocasionar daño, pero si ya usted pasa esos límites, sí puede venir un riesgo de daños a nivel de los vasos, mayor formación de placa de grasa, y ahí vienen entonces el riesgo de tener infartos, aumento de niveles tensionales. Entonces, hablando de esas recomendaciones, hacemos esa cápita del alcohol porque es algo que ingiere la mayor, digamos que el- Marta eso está marca feliz, país. doctora. Marca Marta país, está dice feliz Derek. porque Marta no ingiere alcohol. Entonces ella ¿Qué? dice que ¿Que ella es usted, usted no sana. bebe? Para nada. Pero Para cocina nada. con vino. No, ella No, cocina no. con whisky y ron. Yo no tengo que tomar nada, ninguna pero eso bebida está para yo bien. sentirme bien. Realmente no es tan importante. Ahora, doctora, ¿cómo aborda usted como psicocardióloga a un paciente que luego de todos sus estudios no arrojó nada que tenga que ver con su hipertensión? ¿Cuál es ¿Cómo se aborda? ¿Cómo usted le dice? ¿O se le prescribe un medicamento o se le manda a hacer algo que tenga que ver así con la mente? Digamos que hay 2 formas de llegar a una consulta de psicocardiología. Una primera forma, el paciente está en la consulta de cardiología y tanto si tiene la oportunidad de verse conmigo o con otro cardiólogo, si podemos detectar que este paciente, parte de su problema es un estresor psicosocial que podamos identificar, es un paciente que se deriva directamente a la consulta de psicocardiología. Y ahí pues ya se aplican algunos test y en caso de, dependiendo de lo que arroje el paciente, se trabaja con la terapia cognitivo-conductual, que es una de las principales terapias que se hacen en la consulta de psicología. Ahora bien, un paciente que vea este programa o me ve en las redes y sepa que es hipertenso, que ha tenido un infarto y secundario a su enfermedad, el paciente detecte en él, mira, yo tengo altos niveles de estrés o yo tengo miedo por la enfermedad que tengo y siento que no puedo salir a la calle, por poner un ejemplo, o pacientes que luego de un infarto la vida le ha cambiado tanto que están depresivos, diagnosticados con un psiquiatra, por ejemplo, es un paciente que dice, mira, yo me beneficio de esta consulta de la psicocardiología. Y como siempre digo, es un abordaje híbrido entre un psicólogo y un cardiólogo. Doctora, ¿qué tan cierto es de que la hipertensión e hipotensión, porque existen ambas, son hereditarias? Ey, Importante hablar de la hipotensión, porque muchas personas te llegan a la consulta de que usted sufre de hipotensión. Y usted le dice, ok, vamos a aclarar algunos términos, porque lo normal de la presión viene siendo 120-80 milímetros de mercurio, el famoso 12-8. Pero para mí 12-8 puede ser mi normalidad, pero para Derek su normalidad puede ser 9-6, 90-60. Y no por eso Derek está hipotenso. Paréntesis, Ajá. había hablado con una doctora y me dice que llevé a un adolescente de 16 años y tenía 9,6. Ujú. Óptima, dice ella. Exacto. Esa debe Pero ser la presión quizás- óptima. quizás por Podemos su ver edad. presiones bajas en lo que se conoce en el argot popular, una presión baja en pacientes que son delgados, en pacientes pequeños, de bajo peso. Ahora bien, Ah, por eso es que se- yo siempre la tengo baja.
se le habla, puede ser, la juventud también, puede ser que un paciente con 90-60 ya se le diga que tiene hipotensión cuando hay síntomas agregados, presión baja más síntomas agregados, estoy mareado, me falta el aire, se evidencia, estoy sudoroso, entonces a veces es relativo eso de la hipotensión. Más se puede heredar una hipertensión, presiones altas, porque abuela, abuelo, papá, mamá eran hipertensos, entonces es más posible que usted pueda heredar una hipertensión, o sea, niveles tensionales elevados, que digamos que sufrir de hipotensión como tal. Doctora, mire, me da vergüenza y cosita preguntarle esto, pero... ¿Es una consulta personal? No. Ve a su consultorio. Ni que la única que puede tener pero la Marta, consulta es Marta. Tú tenías tiempo que no me veías, Marta, trátame bien. Con cariño. Trátame bien. Un saludo a Ana Andrea Villacamacho, trátame bien. Mira, doctora, ¿qué pasa con estas personas, estos hombres que pierden la erección durante el acto sexual? Es el miedo de los hombres de tomarse su pastilla hipertensiva, doctora. Señores, pero- Y por eso se Programa mueren completo. primero que uno. No, pero yo soy el equilibrio de este programa. Wow. Sí, el equilibrio. Hay que hacer la pregunta para la gente, porque yo estoy pensando en la gente. En la población, En la importante. población. La empatía. Hay hombres Sobre de todo todas los las edades que durante la relación sexual pierden la erección por un factor cardiovascular. He escuchado de eso. ¿Por qué se da eso en jóvenes? No es que me pasa a mí. Atención, no, pero ya atención y importante. perdón, país. No, Es que él está no. hablando. Tú te general. identificaste y que me da penita. Adelante, doctora. Porque le pasó a un amigo de un amigo. Ahí usted sabe. está. Doctora, Exacto, venga mi acá. amigo me dijo. Con el Exacto. fuego hasta el hierro se dobla. Así es. Entonces, la disfunción eréctil, que puede ser un tema solamente de un solo programa, la disfunción eréctil tiene varios orígenes y es importante saber que siempre hay que descartar una causa orgánica. Y a propósito de que hemos hablado tanto de hipertensión arterial, cuando un paciente es hipertenso y no se medica, abandona el tratamiento, lo usa un día sí, un día no, o ni sabe que sufre de presión arterial, esa disfunción eréctil pudiera estar causada por una causa cardiovascular. Pero también mencionemos la diabetes. Por ende, siempre es importante que un paciente que vaya a consulta de urología, el urólogo mande a descartar un factor de riesgo cardiovascular y viceversa. Que uno como cardiólogo en la consulta se alerte, no, tengo disfunción eréctil, mi erección, mi potencia no es lo mismo que Que antes. sean honestos. Es difícil. Siempre es importante buscar a ver qué hay detrás de esa disfunción eréctil. Ahora bien, ya lo último, digamos que hay causas también propias del órgano, que la estudia bien urología, como bien sabemos. Y por último también, vamos a la parte psicógena nuevamente. Vemos pacientes que no tienen ningún problema estructural, ningún problema orgánico, pero cuando vamos a la parte, bueno, se estresa, se toma miedo en el momento del acto y por eso no completa una erección de verdad como quisiera. O pacientes que están manejando problemas y cuando van a la cama, entonces aquí no puedo tener una buena erección porque tengo una situación detrás. Mucho Entonces, estrés ahí- de trabajo. Exacto, ahí entra nuevamente el factor mental. Elian. Doctora, usted dice de los ejercicios, pero yo he visto deportistas morir de infarto haciendo Sí, claro. deporte. Y vuelvo y caigo en la parte de morir de infartos. Sí se ha asociado mucho el paciente que hace ejercicios de alto rendimiento, futbolista, basquetbolista, hemos visto cómo hacen una muerte súbita secundario a no un infarto, sino a una miocardiopatía hipertrófica, que son estos pacientes que tienen el corazón, digamos, engrosado en tamaño. Muchas veces no lo sabían y se dieron cuenta cuando hizo ese paro cardíaco y hubo que reanimarlo y muchas veces suelen salir, hay otros que fallecen, pero una de las principales condiciones en ese tipo de población de los atletas es una miocardiopatía hipertrófica, pero digamos que también pudieran venir infartos. Lo que mencionábamos ahorita, un paciente puede tener dolor de pecho, un paciente puede tener una situación, digamos que un evento, pero no siempre va a ser un infarto, sino que hay otras entidades que pudieran ser la causa de esta eventualidad acá. Doctora, antes de que mi compañero Romer me empiece a hacer más señas que una DGCET, quiero finalizar la entrevista con dos cosas. Lo primero es cuáles son esos casos más recurrentes que usted recibe en consultas, hablando de psicocardiología. Bien. Y obviamente sus redes sociales y los contactos donde las personas pueden localizar. Yo tengo la tercera para que la diga todas juntas, ok. con relación a que ¿Será la la consulta cantidad, de ella? la asociación de psicocardiólogo, la cantidad de psicocardiólogos, porque ya me está llamando la atención, porque muchas veces uno como hipertenso se estresa mucho y le puede subir la presión. Marta, pero usted tiene 20 años. Y la ¿Usted cuarta ahí por qué? mismo, doctora. Ah, pero que No, conste. su número de contacto, Sí, claro dirección que sí. de consulta, cómo la gente puede establecer comunicación con usted.
Si quiere puede empezar por ahí y finalice con lo de sobre todo para los hombres que... No, aguanta. Pero digamos, bueno, la primera que me llega a la mente, la de Marta. Yo soy la primera médico dominicana formada en psicocardiología en Argentina, con la pionera de la rama, la doctora Mirta Laham. Y digamos que siempre después de uno vienen los demás. Al momento yo soy la primera. Y sí, ya hay varios psicólogos formados en psicocardiología, que somos colegas. Pero son psicólogos, no médicos cardiólogos. No son médicos cardiólogos. Son psicólogos que hacen una formación en psicocardiología. Bien. Y en este caso yo que soy internista, cardióloga y psicocardióloga, pero como médico soy la primera en el país. Con relación a los contactos por las redes, estoy en Instagram, doctora Pamela Félix, @psicocardio, y mi número de teléfono, 809-882-8186. Repito, 809-882-8186. Laboro en SEMDOE a sus órdenes. ¿Me queda una pregunta? Era la mía. ¿La tuya era? No, la de los hombres, ¿qué fue? No, que sí pueden ir. Eso fue. No, ya él se cayó. Él se cayó ya. Ya. Bueno, lo que sí es que es muy importante, nos ayudó mucho, por lo menos me ayudó mucho a mí y sé que a muchas personas voy a replicar que han tenido ese problema de... Ya recuerdo, la pregunta era, doctora, que cuáles son los casos más comunes en cuanto a psicocardiología. A psicocardiología, sí. Ya nos vamos, Román. Vemos pacientes en la consulta de cardiología o en la consulta de psicocardiología que muchas veces te llegan con síntomas que lucen ser del corazón, dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, y detrás vemos una ansiedad generalizada, vemos temas de estrés laboral, estrés de pareja, pacientes que están pasando por un divorcio, la parte socioeconómica, o pacientes que están pasando por alguna situación, que se están mudando, que están haciendo algún cambio en la vida. Entonces, esto le hace probablemente ese estrés, esa ansiedad, somatizarla como síntomas físicos. Muchísimas gracias, doctora. Hemos llegado al final de esta entrega de Sábado de Consultas, no sin antes reiterarles que mantengan la sintonía con la más interactiva, esta Sol 106.5, y nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega del más interactivo Sábado de Consultas. Bye, bye. Sol